hermano. Hermanos, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Dice hoy allá atrás. ¿No? ¿No se oye bien? ¿No? La vez pasada que mi esposa se sentó ahí atrás, dice, vas a hablar más fuerte porque no te oía. ¿Sí me oyen bien? ¿Sí se oye? Ok. Está bien. Dios los bendiga a todos, hermanos. Amén. Sean muy bienvenidos a la casa del Señor. Amén. El Señor está aquí con nosotros y Él no quiere que nadie se pierda. El Señor no quiere que nadie se pierda. No me gusta promover emociones, solamente decir las verdades. No quiero que motivar a emociones, pero sí hay que decir la verdad. Y la verdad, Dios dice que Él no quiere. Quiero llevarlos, hermanos, a dos pasajes en segunda de Pedro 3:9 y luego vamos a ir a Proverbios y luego vamos a ir a Jonás, porque de ahí es donde voy a predicar del libro de Jonás, pero luego les voy a decir por qué quiero que veamos esto, porque ahí en el libro de Jonás hay una historia preciosa acerca de la misericordia o de cuán grande es la misericordia de Dios. Muy, muy maravillosa la misericordia de Dios para con los hombres. No solamente para nosotros, no solamente para el pueblo de Israel, no, para las personas paganas, las personas idólatras. Grande es la misericordia de Dios, hermano. Pero claro, es necesario el arrepentimiento. Dios quiere el arrepentimiento. Dios quiere que las personas se vuelvan a Él. Eso es lo que vamos a estar viendo, hermano. Mire el verso 9, segunda de Pedro 3:9. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Porque usted sabe que la gente puede estar diciendo, pues esta gente, estos aleluyas, estos cristianos, estos evangélicos dicen que Cristo viene, que Cristo viene y que Cristo viene y no viene. Pero lo que pasa es que Él es paciente porque no quiere que nadie se pierda, sino que es paciente para con nosotros y aún para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Mira, nosotros también fallamos al Señor y muchas de las veces hacemos cosas desagradables a Dios y Dios quiere darte galardón completo. Dios quiere que alinees tu vida 100% con el Señor, porque Él quiere darte galardón completo. Sí me expliqué, hermano. Amén. Dios quiere darte galardón completo, entonces piensa en que estás fallándole al Señor para que alinees tu vida con el Señor Jesucristo, de acuerdo a la palabra de Dios. Él es paciente para con nosotros. Nosotros siempre tenemos que estar meditando, pidiéndole al Señor que guíe nuestra vida, porque Él sí puede guiarla. Nosotros si la negamos, si la guiamos, somos un desastre. Pero pedirle al Señor que Él guíe nuestra vida. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces vemos aquí arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda, pero es necesario el arrepentimiento y luego, después del arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un dolor en el corazón, ay, sí, yo estoy mal, pero luego hay otra cosa, dejar de hacer ese pecado, apartarse del pecado. Deja de hacerlo. Si tú sabes que estás haciendo algo que a Él no le agrada, deja de hacerlo, deja de practicarlo. Proverbios, vamos a Proverbios, hermano, Proverbios 28. Y vamos a ver el verso 13 y el verso 14. ¿Estamos ahí? No, no han llegado. Proverbios 28. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Amén.
El verso 13 dice, el que encubre sus pecados, o sea, de poner cara de santito, ¿verdad? Y acá tener el pecado oculto. No prospera, dice, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y luego dice el 14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, que siempre tiene que haber ese temor en nosotros, temor a pecar, temor a su palabra, temor a lo que el Señor dice. Temor. Ahorita que estábamos en la escuela dominical, que dice el hermano Ramiro, ¿cómo sabe eso, verdad? Hermano, es un pasaje que a mí siempre me ha hablado, ahí en Malaquías capítulo 2, verso 14. Siempre me ha hablado y lo leo y como que el Señor me cachetea, ¿verdad? Que hay que enderezar nuestra vida, hay que estar bien con el Señor, hay que ser temerosos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios al que ama, disciplina. ¿Verdad que sí? Si somos hijos, Él nos va a disciplinar. Y lo hace por su grande misericordia, porque nos ama. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y Él quiere, si tú eres salvo, eres cristiano, eres parte de la iglesia del cuerpo de Cristo, quiere que recibas galardón completo cuando llegues allá a la presencia de Dios. Y vamos a llegar allá, hermanos. Pareciera que nunca se va a llegar, pero se va a llegar. Vamos a estar allá delante del trono del Señor Jesucristo, allá delante del trono en el tribunal de Cristo, cuando el Señor nos va a galardonar, ¿verdad? Amén. Ahora vamos a ver esa maravillosa historia ahí en el libro de Jonás, por favor, hermanos. Es una maravillosa historia de este profeta Jonás, una enseñanza muy hermosa de la misericordia de Dios. Ponga mucha atención, la misericordia de Dios. Mire, Dios envía al profeta Jonás, pero él no quería ir a predicarles a los ninivitas, no quería ir. Yo creo que ya todos hemos leído ese libro, ¿verdad? Es un libro pequeñito. Pero vamos a estarlo recordando, vamos a estarlo escudriñando. Dios envía a este profeta, no quería ir a predicarles a los ninivitas porque eran terribles, eran una ciudad, esa ciudad era muy grande, una ciudad, yo creo que era la más grande del mundo en ese tiempo y pertenecía al imperio sirio. Y vea, hermanos, que pues sí, unos 50, 60 años después, esos asirios, el imperio asirio, ellos invaden Israel y se los llevan como esclavos, se los llevan cautivos. No era ya el mismo rey, este rey que vamos a estar viendo ahorita, pero eran reinos muy sanguinarios, tremendos, malos, sin misericordia a los demás. Y veían que había riquezas en ese país, pues iban y lo invadían, los agarraban a las personas cautivas, se las llevaban y se llevaban todas las pertenencias, el oro, lo que tenían, las riquezas. Eso pasó con Israel, pero aquí aún no pasa. El profeta Jonás es el profeta de ahí de Israel. Se cree que estaba en Israel y el rey en ese tiempo de Israel parece que era Jeroboam II. Ahora no menciona el nombre del rey de los ninivitas, pero vamos a ver que ese hombre se humilló, se arrepintió. Y a eso es a lo que me refiero, hermano, cuán grande es la misericordia de Dios. Muy grande. Ahora, Jonás no quería ir porque sabía que era gente mala, gente terrible, y era gente idólatra, gente perversa, idólatra. Y Dios quería, el Señor, nuestro Dios, quería que Jonás fuera y les advirtiera de la destrucción que vendría a esa ciudad. ¿Por qué? Por el pecado que ellos estaban practicando. Y entonces Dios iba a destruir esa ciudad, pero Dios manda a Jonás que vaya y les advierta para que se arrepientan, porque ese era el propósito. Pero si no se arrepentían,
le vendría tremenda destrucción, iba a ser destruida. Entonces Jonás no quería. Jonás dijo, pues que los destruya, ¿verdad? Jonás quería que esa ciudad, ese reino, ese pueblo fuera destruido. Digo, pues si los va a destruir, que los destruya, yo no voy a ir a avisarles. Dios le está mandando a Nínive, yo no voy para Nínive, les caiga la destrucción. Yo no sé si alguna vez tú has sentido que Dios pone en tu corazón que ores por alguien y te cae mal y dices, no, yo por esa persona no voy a orar. Que Dios trate con él. Yo no voy a orar por esa persona. Eso hizo Jonás. Eso mismo hizo Jonás. Entonces nosotros no debemos, si Dios te pone en tu corazón que ores por esa persona, por más malo que sea, ora por él. Y dile al Señor, Señor, no quiero, pero voy a orar por él. No quiero, me cae mal, es malo, me hizo esto, me hizo aquello. Y yo no quiero, tú conoces mi corazón, porque Él conoce tu corazón, mi corazón, conoce nuestros corazones. Es mejor decir, Señor, perdóname, no quiero, pero voy a orar por él. Ten misericordia de él. Ten misericordia de esa persona. Bueno, Jonás era un poquito más testarudo, ¿verdad? Era durito él y no quiso ir y agarró el pasaje para Tarsis. Dijo, Nínive, no, Tarsis, me voy para Tarsis. Pero él paga consecuencias por cabezón y rebelde. Entonces, vamos a ver, hermanos, en Jonás capítulo 4, vamos a ver ahí que Jonás se enoja porque Dios perdona a la ciudad. Dice, ¿estamos ahí, hermanos? Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Y no la destruyó. No la destruyó. Entonces eso de que ya Dios tiene algo trazado y lo que dice, lo que va a suceder, eso lo va a hacer. No. Si la persona se arrepiente, el mal no le viene. El mal que dice la palabra de Dios que vendrá por causa del pecado, no le viene porque Dios se arrepiente de hacer el mal. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que todas las personas se arrepientan y vengan al conocimiento de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es bien importante, hermanos, bien importante. Vamos a ir al capítulo 1. Vamos a leer esta historia maravillosa. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Era una gran ciudad, muy grande, y pregona, o sea, predica contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, Dios estaba enojado con esa ciudad, con ese pueblo, con esa gente. Y Dios iba a destruirla, ¿sí? Dios iba a destruirla. Dios se había propuesto, ya el Señor estaba en su corazón, destruirla por causa del pecado, por causa de la rebeldía de esa gente, de esa ciudad. Pero dice, ve y pregona, adviérteles. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué el advertirles y predicarles? Para que si se arrepienten, no destruirla. Vemos ahí, hermano, la misericordia del Señor. No es que dijo Dios, la voy a destruir y punto, y la voy a destruir. No, ve y adviérteles que se arrepientan y entonces yo la voy a perdonar. ¿Y qué hizo? La perdonó, ¿verdad? Dios es bueno, hermano. Dios es maravillosamente bueno. Ahora, Jehová lo envía a predicar a Nínive, a esta ciudad de ese imperio asirio, y Jonás huye para no advertirles, no predicarles. El versículo 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Ahora, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, o Jonás estaba un poco
ciego en cuanto a Dios, de que Dios es omnipresente, Dios siempre nos está viendo, no lo sé, o tal vez lo único que nos quiere decir es que se va a oír, no quiere hacer la voluntad de Dios. Y dice, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Pero, hermanos, si viene esa tempestad, ese viento, y que ese barco casi se hunde y que se voltea, ¿usted va a pensar que Dios es el que está haciendo eso? Uno dice, bueno, pues es aire y es tempestad, y bueno, eso es muy natural, es no, natural. Nosotros los humanos siempre le atribuimos las cosas que suceden en la naturaleza. Y muchas veces, hermanos, nos olvidamos de que Dios tiene un propósito en todo, hermanos. Hermanos, en este planeta Tierra no puede suceder nada sin la voluntad de Dios. Amén. Y todo lo que Dios hace, lo que sucede a nuestro alrededor, todo es un propósito de Dios. Si están sucediendo cosas malas, cosas adversas a nuestra vida, tienes que detenerte, tenemos que detenernos y pensar, ¿para qué, Señor? ¿Para qué estás permitiendo esto, que me pase esto? Tú tienes un propósito, tú estás viéndome, tú estás a mi alrededor. ¿Qué quieres que yo haga? Tenemos que estar atentos, hermanos, atentos, porque Dios, hermanos, siempre nos está viendo. Los ojos del Señor están sobre de nosotros, sobre todo el planeta Tierra. Vemos aquí, hermanos, versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Ahora, vamos a ver, hermanos, que los marineros eran un montón de idólatras que no conocían a Jehová, no conocían a Jehová. Ahora, Dios, hermanos, sabía lo que sucedería y conocía a cada una de esas personas, conocía el corazón de todos. Ahí está Jonás, un hombre que conocía a Jehová, aunque yo creo que no lo conocía muy bien, pero lo conocía, tal vez menos que nosotros, porque nosotros conocemos más bien a Dios que él, pero sí conocía a Jehová y hablaba con Jehová, y Jehová lo usaba a él como profeta, como pregonero. Ahora, ¿para qué Dios permitió todo eso? Dice, y los marineros tuvieron miedo. Bueno, a través del miedo, hermanos, viene el tratar de buscar ayuda. Y estas personas, estos marineros, buscaron ayuda, pero en un lugar equivocado. Empezaron a clamar a sus dioses, a los dioses paganos. ¿Por qué? Porque no conocían a Jehová. No conocían al Dios verdadero. Pero ahí iba aquel hombre, Jonás, que a través de él, aunque este hombre no les predicó, pero a través de él, de alguna manera, se dieron cuenta que era un siervo de Dios, y se dieron cuenta que todo lo que estaba pasando en esa nave, en el mar, en los vientos, era por causa de él, porque Jehová estaba airado con él. Dice el verso, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Vemos ahí, ¿verdad? Amén. Eran personas que no conocían a Dios, le clamaban a la Santísima, quién sabe qué, al Virgen, o al zancudo, o al santo aquel y santo el otro, y puros dioses paganos, puros dioses que no salvan, dioses que no salvan, que no oyen. Y luego dice, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. O sea que él estaba bien tranquilo, ¿verdad? Era el que tenía que tener temor, ¿verdad? Pero
bueno, no sé qué estaba pasando por su mente, por su corazón. Yo creo que él a lo mejor dijo, no, pues eso está pasando por mí, pero no pasa nada, Dios con nosotros. Y él está tranquilo, va y se acuesta a dormir. Y el patrón, o sea, el capitán de la nave, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y no pereceremos. El verso 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos sepamos por causa de quién ha venido este mal. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Vea, ahí está Dios, hermano, en el asunto. Yo no sé cómo echaron las suertes, pero se descubrió que Jonás era el culpable de que todo lo que estaba pasando, la tempestad y todo eso, Jonás era el culpable. Entonces, en el verso 8 le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y ellos se asustaron. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, versículo 10, ¿por qué has hecho esto? Hasta los inconversos, ¿verdad? Se asustaron. Dijo, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Ponerte en contra del Dios creador del universo. ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. O sea, les contó todo. No, pues esto me llamó a predicar allá y no quise irme. Agarré el pasaje para acá y voy huyendo de él. Entonces ahí se les aclaró a ellos que por causa de lo que Jonás estaba haciendo todo, les había venido todo eso, y ellos se pudieron dar cuenta, hermanos, que Jehová es el Dios verdadero, que Él es el Dios verdadero, que los otros dioses no sirven para nada, pero ese Dios que no podemos ver, que Él está aquí en este momento, Él es el Dios verdadero y tenemos que respetarlo, hermanos. Amén. Tenemos que obedecerlo, respetarlo. Y mire, dice el versículo 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y hermanos, ¿quién estaba haciendo todo eso? Dios, tu Dios, mi Dios, el que está aquí en este momento. Pero estamos tranquilitos, ¿verdad? Gracias a Dios. Hermanos, en Dios, en el Señor, tenemos paz, tenemos bendición, tenemos todo. Pero si nos apartamos de Él, si somos desobedientes y no queremos hacer lo que Él nos manda que hagamos, donde empieza la tempestad es aquí, en nuestra mente, en nuestro corazón. Perdemos la paz, hermano. Y las personas andan afanadas y empiezan a buscar otras cosas para tranquilizar esa necesidad de obedecer al Señor, esa necesidad que hay de servirle a Él y obedecerle a Él y ser íntegros con Él. En Dios está todo, hermanos. En Dios está todo. Dice, versículo 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. O sea, yo sé, yo soy el problema, yo soy el culpable. Ahora, ellos, hermanos, tuvieron respeto de Jonás, porque, bueno, dijeron, este hombre está sirviendo a un Dios todopoderoso, un Dios vivo, el que creó el mar, la tierra, el sol, los aires, los vientos, lo que existe. Tuvieron temor. Échenme al agua, échenme al mar. Oh, les dio temor, ¿sí? ¿Verdad que sí?
Les dio temor, tuvieron un respeto hacia él. Tuvieron respeto, hermanos. ¿Lo conocían? No lo conocían. No sabían. Ahí se subió a la nave, al barco, pero nunca más, nunca antes lo habían visto. Nunca antes lo habían visto. No lo conocían. Pero se dieron cuenta de que era un siervo del Dios Todopoderoso. No quisieron aventarlo. Tuvieron temor. Dice el versículo 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. No pudieron. El mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, fíjense lo que dice el 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová. ¿Ve? ¿Hubo un cambio? Hubo un cambio en ellos. Antes clamaban a los dioses paganos, al Dios de cada uno de ellos. Quién sabe qué dioses, pero clamaban a dioses paganos. Ahora clamaron a Jehová. Que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, o sea, porque este hombre está en desobediencia a ti. Nosotros no queremos pagar las consecuencias. Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Bendito sea el Dios. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Bendito sea nuestro Dios, hermano. Es el mismo Dios que nosotros adoramos, que el Dios que nosotros creemos. Y estas personas se volvieron a Jehová. Y pues ya no les quedó otro remedio, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. ¿Y qué pasa con ellos? Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Dijeron, te vamos a servir de aquí en adelante solamente a ti, Señor. Hicieron sacrificio, yo no sé qué sacrificio harían. Se arrodillarían, se humillaron, oraron, no sé qué hicieron. Pero dice que hicieron sacrificio y se comprometieron a servirle al Señor de ahí en adelante. ¿Tuvo Dios un propósito en todo eso, hermanos? Amén. Amén. Dios tuvo un propósito, un maravilloso propósito. Esto me recuerda a mí la iglesia de Tesalónica, cuando dice que estos hermanos, que no eran hermanos antes, eran paganos, eran idólatras, se convirtieron al Señor, y ellos de los ídolos se convirtieron a Dios, dejaron los ídolos, se convirtieron a Dios, y dijeron, de aquí en adelante te vamos a servir al Dios vivo, todopoderoso. Ahí está en 1 Tesalonicenses 1:10, si lo quiere leer después. Porque estas personas también eran idólatras, todos los que iban ahí en ese barco. Ahora, en el verso 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí empieza la disciplina a Jonás. Ahí empieza el Señor a darle tremenda disciplina a Jonás. Pero ¿cuál era el propósito de la disciplina de Dios o de parte de Dios para Jonás? Para que reconociera que lo que él le había mandado tenía que hacerlo. Te mandé que hicieras esto, tienes que obedecerlo. Y ahí comienza esa disciplina. Ahora, ¿qué hace Jonás, hermanos? Suplica la misericordia de Dios. Dice en el versículo 1 del capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Imagínese usted, hermano, estar adentro de la panza de una ballena, del vientre. Imagínese, hermano, se lo tragó la ballena. Digo, creo que una ballena, no dice que era ballena, pero pues un gran pez. No creo que haya sido un tiburón, ¿verdad? Más bien creo que era una ballena. Era el transporte que lo iba a regresar a la orilla, a la playa, para que de ahí empezara a caminar hacia Nínive. Porque al dejarlo ahí en la playa, donde el pez lo iba a dejar, no estaba a caminar, tenía que caminar todavía.
Pero quién sabe dónde iría ya Jonás en ese barco tan lejos. La ballena lo pescó y se lo llevó 3 días de viaje. Y este Jonás pues, se pone a orar, empezó a invocar el nombre del Señor y dijo, versículo 2, invoqué en mi angustia. Vea que las angustias son buenas, hermano, ¿verdad? Sí. Son una medicina buenísima para que busquemos al Señor, hermano. Así que cuando tengas angustia, di, a ver, ¿por qué me está pasando esto? O sea, que recapacitemos, porque a veces, hermano, que no, a veces por nada, no sabemos ni por qué, pero hay una impaciencia ahí. Y uno tiene que meditar, pensar y decir, a ver, Señor, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y las rodillas, hermanos, son buenísimas para eso. Venir al Señor de rodillas, Señor, ayúdame, guíame. Yo no quiero guiar esta vida, quiero que tú la guíes. Yo quiero que tú guíes esta vida. Jonás dice aquí en versículo 2, invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo, hermanos? Él lo oyó, él lo escuchó. Él dice, y él me oyó, dice Jonás. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Mi voz oíste. Vamos al verso 7. Después usted lee en su casa el resto, pero vamos al verso 7. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, tu misericordia abandona. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Él había prometido servirle y no echarse para atrás. Yo te voy a servir, voy a hacer todo lo que tú me mandes, Señor. Voy a pagarlo. Las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Va el pez grande, probablemente era una ballena. Vámonos. Y haga lo que le mandé. ¿Verdad? Vaya. Dice en el versículo 3, el versículo 1 del capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ven a mí. O sea, le da una oportunidad más que vaya a hacer lo que él le había mandado. Dice, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Era un mensaje tan facilito, tan chiquito. Dice en el versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Bueno, yo estaba viendo que de aquí de Lincoln a Gastonia caminando son 7 horas. Una ciudad muy grande, yo no sé, dice que 3 días de camino, caminando 3 días, pues era muy grande. No sé si sería tan grande así desde aquí hasta Gastonia, pero según el GPS dice que, o el GPS dice que en 7 horas se la pueden echar caminando. Yo no le he hecho el intento, ¿verdad? Ni quiero hacerlo, pero según dice que 7 horas. Y pues yo, bueno, dije tal vez. Y entonces, ¿qué tan grande era esta ciudad? Muy grande. Muy grande. Dice que 3 días de camino. Y luego el versículo 4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Así de sencillo. O sea, si no se arrepienten, en otras palabras, en 40 días esta ciudad aquí va, quién sabe qué irá a pasar. Temblor, caerá fuego del cielo, no sé, pero va a ser destruida. Dice, comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, o sea, iba a la mitad y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida.
Nínive va a ser destruida, dice el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron a Dios. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza el rey, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, o sea, sus oficiales, las personas que estaban más cerca de él, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. O sea, invoquen el nombre del Señor, oren a Dios, pídale la misericordia y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe, se volverá y se arrepienta Dios y se aparte del ardor de su ira y no perezca. Ahora, Jonás, ¿qué hizo? Se enojó. Se enojó Jonás, porque Dios no destruyó Nínive. Ahora, podría ser que Jonás dijo: pues voy a quedar como un mentiroso, como un falso profeta. Esa gente, pues como no pasó nada, van a venir a buscarme, me van a apedrear por andarlos asustando. ¿Qué sé yo? Pero Jonás se enojó. Se enojó porque Jonás quería que destruyera la ciudad. Jonás quería que los destruyera porque pues eran enemigos de Israel. Y Dios tuvo que tratar con Jonás para que fuera e hiciera lo que Dios quería que hiciera, que les advirtiera para que se arrepintieran, y se arrepintieron y Dios los perdonó. Entonces vemos, hermanos, que todos los que iban en el barco conocieron al verdadero Dios. La ciudad de Nínive, personas perdidas, perversas, se arrepintieron y buscaron a Dios. Y Dios tuvo un grande propósito. Tuvo un grande propósito. O sea, Jonás no podía entender ese maravilloso plan de Dios. Que Dios lo que quería era salvar esas almas. Y muchas veces, hermanos, nosotros no entendemos el plan tan maravilloso que Dios tiene para con las almas. Nosotros, hermanos, necesitamos pedirle al Señor: Señor, pon en mi ser, en mi corazón, que yo sea más misericordioso, tenga más amor hacia las almas perdidas. Que no me enciegue porque ya soy cristiano, porque tú estás conmigo, porque tengo un poco de conocimiento de la palabra de Dios. Que nada de eso ciegue mi corazón, mi mente, mi vista espiritual, sino que yo vea a las personas como a personas que Dios ama y que Dios quiere la salvación para cada uno de ellos. Porque eso es lo que Dios quiere. Nosotros somos simplemente instrumentos en las manos del Señor, en las manos del Espíritu Santo. Que así seamos, hermano. No que yo, mira, que cada vez que hago una oración parece como que las flores van a crecer, las plantas van a florecer y que... No, hermanos, nosotros somos simplemente instrumentos en las manos de Dios, y a Él es toda la honra y toda la gloria. Y nosotros tenemos que ser esos instrumentos para que las demás personas conozcan el Evangelio. No para ensalzarnos nosotros de que ahora sabemos y que somos siervos del Dios Altísimo. Pues sí, Él es el Dios Altísimo, pero nosotros somos siervos. Somos siervos, somos simple y sencillamente siervos, instrumentos de Él. Jonás no lo podía entender, hermano.
Jonás dijo, aquellos no, a estos sí, a los otros, pero esos no, porque esos son muy malos. Son personas muy malas, allá no quiero ir, no voy. Y él tuvo que pagar consecuencias. Y después que fue, y todo Nínive se arrepintió, toda la ciudad de Nínive se arrepintieron, y el rey se bajó de su trono, se sentó en silicio, en ceniza. Se enojó, que Dios los perdonó. Wow, que no seamos nosotros así, hermanos. Que nosotros seamos personas misericordiosas, que lo que queremos es la salvación de las almas, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios es bueno, Dios es muy paciente, pero es muy paciente, pero no por eso no nos va a disciplinar a nosotros si nosotros andamos conforme a lo que nosotros queremos hacer. Dios nos ayude, hermanos. Amén. Dígale al Señor, digámosle al Señor, por favor, guía mi vida. ¿Te gusta lo que yo hago? ¿Te gusta cómo soy? ¿Te gusta mi vida, Señor? ¿Te agrada lo que yo hago? Preguntémosle al Señor cada vez que hacemos algo, cada vez que tomamos una decisión, cada vez que abrimos la boca, cada vez que hablamos. Pregúntale si a Dios le gusta, si a Dios le agrada. Promovamos la santificación, la sana doctrina, la palabra de Dios. Para que las almas se edifiquen, para que las almas se salven. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos instrumentos para la salvación de aquellas personas que no le conocen. Dios es muy paciente, bien misericordioso. Veamos el versículo 4 del capítulo 4. Dice, Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. O sea, estaba esperando a que lloviera fuego. Y no estaba diciendo, ay Señor, que se arrepientan, que se humillen. No, estaba esperando a la expectativa ahí. Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Imagínense, Jonás se alegró porque está bajo la sombrita, ¿verdad? Está esperando que les caiga fuego a aquellos. Hermanos, sí, así somos los humanos. Yo quiero estar bien, pero aquellos que les llueva fuego, que les caiga fuego. Y luego dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera? Yo creo que de la calabacera, no, era de él, porque estaba quemando con el sol, ¿verdad? Pero Dios le dice, ¿te preocupa la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? En espacio de una noche nació y en espacio de la otra noche pereció. Y vea lo que le dice el Señor, y no tendré yo piedad de Nínive. Hermanos, era gente pagana, gente idólatra. ¿Sí? Era gente pagana, gente idólatra. Eran del imperio asirio, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y Dios tuvo misericordia de ellos. ¿Por qué? Se arrepintieron. Se arrepintieron. Dios no quiere que nadie pierda.
Dios no quiere que esa gente se pierda. Y nosotros somos los instrumentos para dar testimonio a ellos, para que conozcan la verdad. La verdad es Jesucristo, hermano. La verdad es Jesucristo. Nosotros somos esos instrumentos. Sea por hechos, sea por la boca, prediquemos. Si no es por palabra, pues con tu vida, con nuestra vida, con nuestro testimonio, hermano. Que la gente sepa que tú tienes en tu corazón, en tu vida, a ese Dios vivo. Ese Dios vivo que les puede salvar a ellos que están perdidos también. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Dios es muy bueno y Dios es muy paciente. Vuelvo a leer ese versículo 9 de segunda de Pedro. Dice, el Señor no retarda su promesa, hermano. Cristo viene pronto. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en ella hay serán quemadas. Este mundo, hermanos, va a entrar en un caos horrible, y nosotros tenemos que ser los instrumentos para que muchas almas se salven. Tú tienes esa responsabilidad, yo tengo la responsabilidad, la iglesia tiene la responsabilidad que la gente escuche el Evangelio de Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos, y que vean que somos diferentes al mundo, ¿sí? Que somos diferentes de las demás personas. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por su amor y por su misericordia. Padre, gracias por este libro de Jonás. Gracias por el testimonio. Gracias por su grande misericordia, Señor, para con todas esas personas que iban en ese barco, para con todas las personas de la ciudad. Ayúdenos a siempre recordar, Señor, que por donde quiera que andemos, nosotros tenemos que ser testimonio a aquellas personas que no le conocen. Señor, perdónanos cuantas veces no lo hemos sido, cuantas veces le hemos fallado. Ayúdenos, Señor, a pensar, a recapacitar, y tener muy presente, Señor, que nosotros somos sus instrumentos para la gloria suya, para que otras personas conozcan el Evangelio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que Dios los bendiga, hermanos.